Quiero en esta mañana centrarnos en cuando tus ojos se abren. Tengo la sensación de que hay muchos cristianos en estas 68 conexiones que hay en este momento, pendientes de qué es esto de que mis ojos se abran. ¿Yo conozco a Dios? ¿O yo vivo una religión? ¿O yo concurro a la iglesia? ¿O yo leo la Biblia? ¿O yo oro? Usted puede hacer todas esas cosas, sin embargo, usted puede estar cegado. La historia que vamos a ver en esta mañana es la historia de dos personas que compartieron los 3 años de ministerio con Jesús. Cuando Jesús se eleva de la tierra al cielo, dice la Biblia que hay 120 testigos, pero había 500 hermanos, dice Pedro en 1 Corintios capítulo 15, que fueron testigos de esto. Había 12 apóstoles, de los cuales quedan 11 porque Judas se suicida después de traicionarlo. Decíamos en el estudio el domingo pasado, digo de paso, luego del culto tenemos testimonio y cerramos nuestra reunión, porque hoy, por ser domingo de Pascua, no tenemos estudio de la palabra. El domingo que viene vamos a retomar el estudio de Hechos. Quiero decirle a usted que es la historia de dos personas que acompañaron a Jesús durante 3 años, que lo vieron sacar demonios a los endemoniados, dar vista a los ciegos, dar voz a los mudos, dar pensamientos sanos a aquellos que estaban quebrantados y levantar a los oprimidos con el diablo, porque vieron que Dios estaba con él, como dice el Evangelio. Pero sus ojos estaban cerrados. Tengo la sensación que en esta mañana hay personas que se conectan, que se congregan, que oran, que leen la Biblia, que quieren amar al Señor, pero que tienen sus ojos cerrados. Dice Lucas capítulo 24, si usted me acompaña, el tradicional camino a Emaús. Dice en el camino a Emaús, Lucas 24, en esta mañana, verso 13. Y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. A veces el Señor no nos permite ver, para que cuando veamos directamente su gloria. Y les dijo, ¿qué pláticas, qué cosas, qué hablan de estas cosas tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Habrá cristianos tristes en esta mañana? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿Se imaginan ustedes, no? Había un hombre que se une a ellos y le dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, conocían, y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos, dice allí, esperamos que era él el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, lo que leímos hace un rato. Las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive, que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Pobre gente. Estaban tristes, angustiados, su Salvador se había ido. Y este tipo les dice en el camino, pero ustedes son unos insensatos de cuarta. ¿No le estará diciendo en esta mañana a usted, usted vive triste porque usted es insensato? Usted es tardo de corazón. Pero qué duro. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas
y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Eran hospedadores, eran buena gente, eran buenos samaritanos, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio, como nosotros en esta mañana. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y les decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¡Wow! Yo quiero decirle en esta mañana a usted que esta es la historia de cuando los ojos se abren. Esta es la historia de Lucas capítulo 24, del 13 al 35, cuando ellos se dan cuenta que habían caminado con Jesús y no habían sido conscientes. ¿Cómo no ardía nuestro corazón? Ahora, yo quiero en esta mañana, en primer lugar, decirle a usted que de esta manera se cierra la tradicional Semana Santa. La última semana de Jesús, que Max Lucado lo deja marcado en su libro Cuando los ángeles guardaron silencio, tiene que ver con un domingo pasado, que es Domingo de Ramos, porque tiraban las ramas de olivos mientras él entraba a Jerusalén. Y los mismos que ese domingo le dijeron, bendito sane hacia el que viene el nombre del Señor, el domingo siguiente, el viernes siguiente, el jueves siguiente estaban diciendo, crucifícale. El lunes él entra al templo y según Mateo 24, Marcos 11 y Lucas 11, patea la mesa de los cambistas y dice, en la casa de mi padre, ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y regresa a Betania esa noche. El martes, que la Iglesia Católica dice que es santo, que es un día común y corriente, mis hermanos. Jesús es confrontado por lo que hizo y empieza a versear, a hablar sobre la parábola de la viña, la parábola del banquete de bodas. Nadie le entendía nada, pero él empezó a hablar de un reino que venía. La enseñanza del pago de impuestos, la reprimenda a los saduceos que negaban la resurrección, y también está la temerosa profecía sobre la destrucción de Jerusalén si los habitantes no se convertían, como advierte que no quedará piedra sobre piedra, y dice, va a venir peste y angustias y dolores, y será principio de dolores, y dice, hay de las que crían en esos tiempos, estos tiempos, los tiempos del aborto, los tiempos del cambio de género, los tiempos donde el Estado le da a tus hijos el cambio de género aun cuando vos no estés de acuerdo. Estos son los tiempos donde Jesús dijo, hay de las que crían en estos últimos tiempos. El miércoles es el día del espía, porque Judas lo entrega por 30 monedas de oro, según Mateo 26, 14. Jesús posiblemente pasó el día en Betania y por la tarde María de Betania unge a Jesús con un costoso perfume. Judas se enoja y le dice a Jesús, ¿por qué no se guardó esto para los pobres? Y Jesús lo reprende, ¿se acuerdan? Diciéndole, siempre van a tener pobres con ustedes, porque María, él dice, me está ungiendo para mi entierro. Nadie entendía nada. Mateo 26, 6. Qué lindo es leer la Biblia con el diario del lunes, ¿no? El jueves, a lo largo del día, hicieron los preparativos para la última cena. En Mateo 26 los manda a buscar un pollino. Esa noche lava los pies de los discípulos, según Juan capítulo 13 y verso 1, y dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, lo amó hasta lo sumo, hasta el fin. Como nosotros esta mañana, empieza y tiene lugar la primera cena del Señor. Los apóstoles hicieron un corto viaje en lo que va de allí al torrente del Cedrón, donde el rey Ezequías había tirado todas las cosas. Y finalmente, cerca de la medianoche, cuando Jesús es traicionado, es arrestado, mientras los discípulos se quedan dormidos, él estaba en agonía, suda sangre y está comprobado científicamente que puede así.
es arrestado y es llevado a la casa del sumo sacerdote. El viernes Jesús pasa toda la noche en el calabozo de la casa del sumo sacerdote. Y en la mañana temprano es llevado frente a Pilato, quien lo manda a Herodes, y se tiran la pelota uno al otro, y Herodes vuelve a llevárselo a Pilato. En la mañana, es de mañana, se somete ante la presión de la gente y les da a elegir entre Jesús y Barrabás. Y la multitud condena, los mismos que le habían dicho Hosana, condena a Jesús en la muerte horrible de cruz. Por eso cuando alguien me dice, pastor, qué bueno tenerlo a usted, mañana esa misma persona te traiciona, mi hermano, porque lo hicieron con Jesús. No confíe en el humano, porque si Jesús dijo esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Y Jesús es llevado al monte Gólgota. Al mediodía fue clavado en la cruz, donde estuvo colgado en agonía durante 3 horas. Murió alrededor de las 3 de la tarde, es bajado de la cruz, colocado en la tumba rápidamente antes del atardecer, porque cuando el sol se pone empieza el día de reposo, de manera que todo el viernes a la noche hasta el sábado a la noche, los ángeles, como dice Van Lucado, guardaron silencio y el cielo se cayó. El cielo estuvo en silencio mientras el dueño del mundo, que era el dueño de todos los cementerios, no tenía tumba donde descansar, porque ni siquiera tumba tuvo, y hasta en la tumba de otro descansó su cuerpo. Pero el domingo es un día de resurrección. Pero el domingo es un domingo donde las mujeres llegan al templo y se sorprenden porque 2 personajitos con vestiduras blancas le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? En esta mañana, iglesia, ¿por qué usted y yo nos empecinamos en buscar siempre entre los muertos? Vivimos en tristeza, en dolor, en angustia, vivimos atados a lo material, vivimos atados a nuestro trabajo, vivimos fascinados por el Facebook, por el Instagram, por las redes sociales, y vivimos cegados. Porque vivimos impactados por este mundo, por cuando un amigo nos traiciona, por cuando alguien nos deja, porque el Señor no deja a nadie de los suyos tirados, pero vivimos con los ojos cegados. Parece que a media tarde, cuando el sol se iba poniendo, esta es una verdadera foto del camino de Emaús. Esta es una foto actual del camino de Emaús. Actualmente, el Opus Dei, la rama más ortodoxa de la Iglesia Católica, perdonen que tenga este pastor que le ama la historia, pero yo le meto algún condimento para que usted aprenda de más. El Opus Dei hace unos años quiere hacer un nuevo corredor turístico para que la gente vaya orando en el camino de Emaús y vaya pensando en lo que le pasó a estos 2 discípulos en el camino de Emaús. Y están haciendo un nuevo recorrido turístico desde Emaús hasta Jerusalén. Dale, rápido, dale. Mira. A ver ahí quién está cantando la Rorró. Y quiero decirle a usted que quiénes serán estas personas. Primera pregunta en esta mañana, de las 5 que nos vamos a hacer. ¿Quiénes serán? Bueno, dice allí la Biblia, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba sentada a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Yo quiero decirle que estas eran 2 personas comunes y corrientes como usted y como yo. En esta mañana Jesús sigue llamando a su reino personas comunes y corrientes. Personas que venían en el camino entristecidas, dolidas, dañadas porque su Salvador se había ido. En esta mañana, bienvenida al reino de Dios a cualquier persona que esté decepcionada con Jesús. En esta mañana, bienvenida al reino de Dios a cualquier persona que sienta que Jesús le ha fallado. En esta mañana, bienvenido al reino de Dios a cualquier persona que sienta que Jesús lo ha defraudado, porque estos 2 sentían que Jesús los había defraudado. En esta mañana no es una mañana para religiosos.
En esta mañana no es una mañana para piquitos de oro. Esta no es una mañana para gente que habla bonita. Esta es una mañana en senda de vida para gente destruida, derrotada, gente quebrantada aún por la propia iglesia y el pueblo de Dios. Sucios pecadores, gente dudosa como Tomás, gente traicionera como Judas, gente que tenía ansiedad como Pedro, gente que era temperamental como el apóstol Juan. Bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido al pueblo de Dios, a las personas sucias y olorientas espiritualmente, como estos dos que iban de camino. Estos dos iban de camino, no sé a qué, decepcionados porque no les creyeron a las mujeres que habían visto a Jesús. No les creyeron a las mujeres que habían visto los ángeles. Decían, che, vos sabés que algunos dicen que vieron a Jesús y parece que no está. Y habrán pensado que se afanaron el cuerpo, hermanos. Aquellos que creen que se afanaron el cuerpo de Jesús y que Él no resucitó, bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a los que creen durante años que el pastor es un vendedor de humo. Bienvenidos a los que creyeron durante años que la iglesia es un lugar para atorrantes. Sí, la iglesia es un lugar para pecadores, atorrantes, pero salvados por la sangre de Jesús. En esta mañana, ¿quiénes serán ellos? Igual que usted, alguien que se debe encontrar con Jesús. Alguien que tenga los años que tenga de religión y de vida cristiana y de Biblia y de conocimiento, todo eso no sirve para nada. Porque dice allí que iban hablando todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cuánto hablamos? ¿Cuánto hacemos el lleva y trae? Mira cómo habla Diego, mira lo que es la iglesia, mira esto, pero ¿por qué? En esta mañana quiero especialmente decirle que si usted se siente que no llega al nivel espiritual, bienvenido al camino de Dios, porque el camino de Maús es la historia de dos personas que dudaron de todo, que pusieron todo en duda, que se le cayeron, se le quemaron todas las velas, que no sabían para dónde arrumbar el barco. La historia de Maús es la historia de personas comunes y corrientes como usted y como yo. Pero en segundo lugar, no solo quiénes eran, sino qué sucede. ¿Qué sucede con estas personas? La segunda pregunta que me quiero hacer en esta mañana. Iban caminando, como usted en esta mañana está sentado, y dice allí la palabra en el verso 15 y 16, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿qué pasó? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Quiero decirle algo a usted en esta mañana. Perdóneme que se me quiebre la voz. Pero aunque usted dude, aunque usted no le vea, aunque usted fracase, aunque usted le pifie, aunque usted esté en pecado, Él camina con usted. Aunque usted no lo pueda ver, ellos iban caminando y se les acerca Jesús. Pero si la Biblia diría solamente que se acercaba, yo no puedo predicar en esta mañana con el ahínco que estoy predicando. Porque dice la Biblia que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. No se acercó el pastor, no se acercó la iglesia, no se acercó la religión. No se acercó, hermano mío, la doctrina, ni su sana doctrina, ni la norma, doña Norma y doña Susana, que tanto mal nos han hecho. ¿Escuchó bien? En las iglesias vive Susana, doctrina, y doña Norma. Son las dos que han echado a perder con el legalismo a tantos cristianos. Qué bueno a ver qué tantos hacen así. ¿Sabe quién se acercó? Se acercó Jesús. ¿Sabe quién está caminando con usted en esta mañana? Jesús mismo, como dice allí la palabra. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. El Señor está obrando en su vida, el Señor lo está protegiendo, el Señor lo está cuidando. Yo tengo a mi hijo Martín que tiene miedo de quedarse solo. Lo he dicho cada lunes y él dice, él corre de arriba, lo sentimos cuando está durmiendo y le digo, Martín, vos tenés miedo porque todavía no tenés a Jesús en el corazón, así cortito y al pie. Alguno dirá, pero qué duro, el día que tengas a Jesús en el corazón, no vas a tener más miedo que quedarte solo. Los que tienen miedos en esta mañana, los que están tristes en esta mañana, los que están angustiados, quebrantados, llenos de dolor, Jesús camina con usted. Jesús se pone la corbata con usted a la mañana cuando usted va a trabajar. Jesús le prepara el maletín. Jesús prepara tu computadora. Señora, usted que es una ama de casa, Jesús
bate los huevos con usted cuando usted almuerza. Jesús prepara el café de cada mañana para sus hijos. Jesús abre la ventana para que usted vea la luz del sol. Jesús se acuesta con usted. Jesús está mientras usted se baña. Jesús está mientras usted refunfuña, mientras usted se enoja. Jesús camina con usted. Él camina con usted porque Él se acerca a usted, aunque usted no se acerque. Él está cerquita ahí en su casa. Que este sea un domingo de gloria porque Él camina con usted. No quiero ser largo en esta mañana. La primera pregunta es quiénes eran. La segunda pregunta es qué sucede. Jesús se acerca y camina con ellos. Pero en tercer lugar, la tercera pregunta en esta mañana es cómo sucede. Cuando Él empieza a caminar, ¿cómo sucede? Él les dice qué pláticas son estas. Entonces, cuando se dan cuenta que alguien camina con ellos, ni siquiera se preguntaron cómo apareció este tipo. En el camino no había nadie. Era un camino de piedra, se sentía. Les dice Jesús. Porque a veces Jesús nos cuestiona. Nos cuestiona a través de la palabra, nos cuestiona a través de la Biblia, nos cuestiona a través de la oración cuando estamos hablando, porque dice la Biblia que oramos en el Espíritu con gemidos indecibles. Jesús nos cuestiona, Jesús nos interpela y no nos gusta. Nos gusta que todo esté bonito, que nadie nos cuestione, que nadie nos saque de la zona de confort. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Porque estáis tristes. En esta mañana familiarmente tenemos un motivo nosotros que nos llena de tristeza. Pero Jesús me dice a mí en esta mañana, ¿por qué están tristes? ¿Qué tenéis entre vosotros mientras camináis? Oiga, Jesús le dice a usted, ¿qué tenés? Algunos de ustedes da ganas de decirle en 8 meses de iglesia, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Algunos defienden una iglesia, algunos defienden una estructura, algunos defienden una forma, algunos defienden el pecado. ¡Hey! ¿Qué tenés? ¿Cómo estás caminando? Les dice Jesús. Mientras camináis, ¿por qué estáis tristes? En esta mañana Jesús no solo hace un diagnóstico, sino que te cuestiona. Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, que se llama Claudia, que se llama Lali, que se llama Alicia, que se llama Gaby, que se llama Marcelo, que se llama Esteban, que se llama Dayana, que se llama Giselle, que se llama Virginia, que se llama Esteban, que se llama María Laura, que se llama Brian, que se llama Dayana, que se llama Andrea, que se llama María del Carmen. Cada uno de ustedes. Porque a veces somos así. Saca pecho y le dice, ¿pero cómo? ¿Vos sos el único forastero en Jerusalén que no supiste lo que pasó? ¡Fua! No supiste lo que pasó. A veces vamos a Jesús con argumentos. Jesús nos cuestiona y sacamos pecho. Y bueno, Señor, pero vos. Y bueno, pero ¿qué querés que haga? Y bueno, pero yo no entiendo nada. Y bueno, yo soy nuevito en el Señor. Y bueno, viste, pero nos equivocamos. Y nos sale el porteñito de adentro. Un día se va a estudiar en el mundo la contestación porteña. Vio que sacamos pecho en el interior del país, sacamos pecho y andamos ahí con el pico arriba. Quiero decirle en esta mañana, ¿quiénes eran estos? 2 personas que venían cabizbajos por el camino, como usted y como yo. ¿Qué sucedió? Que entre medio de esas habladurías, Jesús se presenta y empieza a caminar con ellos, como usted y como yo. ¿Cómo estaban? Tristes. Y Jesús tiene que interpelarlos. ¿Por qué caminan así tristes? Pero llega la cuarta pregunta en esta mañana, ¿me permite? ¿Por qué? Y ellos les dicen, ¿por qué están tristes? Y empiezan a argumentar. A ver, ¿qué argumento tiene usted en esta mañana? ¿Qué argumento tiene? ¿Por qué vive triste? ¿Por qué vive angustiado? ¿Por qué vive como si él estuviera muerto en su vida? ¿Por qué son años de iglesia y no hay plenitud de espíritu? ¿Por qué son años de religión y no hay vivencia de Cristo? ¿Por qué son años de leer la Biblia y nunca de que el Señor le hable? ¿Por qué son años de orar y nunca de estar en la presencia? Entonces les dijo, ¿qué cosas
Jesús sabía todo, pero le dice, ¿qué cosas? A veces Jesús nos dice, a ver, ¿qué te pasa? A ver, ¿qué te pasa? A ver, ¿qué me vas a decir? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes sentencia de muerte. No, guitarra, 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 guitarra. Y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir. Y ahora, además de todo esto, ¿vio? Y de todo esto, y no sabe todo lo que me pasó, ya es el tercer día que esto aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, como al final, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros y lo hallaron como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Entonces les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer. Porque llega la quinta pregunta en esta mañana. ¿Quiénes eran dos personas? ¿Qué les pasaba? Jesús se aparece y camina con ellos. ¿Cómo estaban tristes? ¿Por qué? Porque estaban desilusionados. Jesús les había fallado. Jesús ya no podía libertarlos. Jesús no podía pelear con el imperio romano. Jesús no podía, como el dedo de té, hacer así que los romanos se caigan. ¿Habrán pensado así? Entonces viene la quinta cosa. Porque Jesús los interpela y les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria. No entendieron nada. Esto que pasó era necesario. Hermano, lo que pasa en su vida, aunque usted no lo entienda, es necesario. Es el para qué. Es el para qué. Jesús sabe que todo lo que sucede tiene un para qué. Deje de andar triste por la vida. Deje de andar angustiado por la vida. Deje de andar sin entendimiento por la vida. Porque Él tiene un para qué. Oh, insensato, te dice el Señor en esta mañana. Qué triste que el Señor te diga, oh, tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iba. Y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y ahí, cuando comparten con él, se abren los ojos. Recién cuando uno pasa la barrera del cuestionamiento, uno pasa la barrera de la tristeza, uno pasa la barrera del dolor, uno se anima a compartir más con él. Uno dice, está bien, Señor, entiendo, aunque no entienda, pero sé que hay un para qué. Ahí los ojos son abiertos y ahí usted le puede reconocer. Mas él desapareció de su vista. Y se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos leía las escrituras? ¿Qué le pasa a usted que no arde su corazón cuando está en el culto, cuando el Señor le habla, cuando adora, cuando alaba, cuando canta, cuando en su casa está en la presencia? ¿No arde su corazón? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor y ha aparecido a Simón. Entonces ellos les decían, lo que ha acontecido, sí, resucitó y caminó con nosotros y se acercó a nosotros y nos abrió las escrituras y nos habló, hasta que cuando comimos con él, le reconocimos. ¿No quiere usted que le pase en esta mañana lo mismo? Le reconocieron al partir el pan. Porque cuando uno parte el pan, se acuerda lo que él hizo.
Cuando uno parte el pan, recuerda lo que él hizo. Mire, yo tengo mi pan aquí. Pero antes de partir el pan, quiero decirle a usted lo siguiente. Porque esta tradición se siguió en Hechos. Y dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia original había aprendido del camino Maús. La iglesia original no se hacía problema por idioteces. La iglesia del Señor estaba allí partiendo el pan como en esta mañana nosotros. ¿Cómo quisiera estar en esta mañana partiendo el pan con usted? La pandemia no nos permite. La pandemia no nos permite, pero usted está en su casa. Yo quiero cerrar en esta mañana con una de las historias que más me ha conmovido en mi vida, que tiene que ver con este libro, Cuando los ángeles guardaron silencio. Quiero decirle a usted en esta mañana que Max Lucado allí analiza la última semana de Jesús. Y antes de participar del pan, yo quiero decirle a usted que Max Lucado cuenta que toda su vida había soñado con conocer la vía dolorosa por donde Jesús pasó. Yo sé que muchos aquí quizá quieren conocer Jerusalén, yo sé que quizá algunos lo conocen. Quiero decirle a usted que Max Lucado pensó que la visita a Jerusalén iba a ser extraordinaria y todo esto se les fumó. Dice él que cuando llega a el camino al Calvario, al Gólgota original, él quería paz para orar y que, contrariamente a lo que él pensó encontrarse, en un capítulo que él titula La tumba escondida, se encuentra un camino de gente y gente y gente, porque la vía dolorosa no es ni más ni menos que un lugar donde te venden velas y te venden estampitas y te venden rosarios y te venden cruces y te venden remeras y te venden calzoncillos, hasta que él llega a un lugar donde empieza a sentir fetidez. Entonces se da vuelta y hay un matadero y en medio de la vía dolorosa le dice a Joe Sullivan, que es el celote, el guía extraordinario, un judío mesiánico que lo acompañaba en el camino, y él le dice: Jesús pasó por acá, y Joe Sullivan le dice las mismas palabras de Isaías. Jesús en la vía dolorosa atravesó por un matadero. ¿Se acuerda usted? Como cordero fue llevado al matadero. Se sorprendió, pero no tenía tiempo de reflexionar, porque enseguida venía gente que le ponía velas adelante y rosarios adelante, y toda una especie de buhoneros que no lo dejaban pasar. Y él dijo: bueno, va a ser más fácil adelante y voy a poder encontrarme con el Señor adelante, porque en esta vía dolorosa se parece a cualquier cosa menos a la vía original de Jesús. Cuando llega a la iglesia del Santo Sepulcro, se encuentra con más de 1700 años de religión. ¿Qué sucede? La iglesia donde tradicionalmente se cree que estuvo allí crucificado Jesús, donde estuvo sepultado Jesús, tiene 1700 años de religión. En el año 326 después de Cristo, la reina Helena, la madre de Constantino, fue con el obispo Macario, en ese momento obispo de Jerusalén, y cuando llega allí se encuentra a la iglesia de Júpiter. Los paganos habían hecho, los romanos habían hecho la iglesia de Júpiter, y los romanos no la habían destruido. Llega allí y tira abajo el macizo dentado de Júpiter, y allí, en ese lugar, clava la iglesia del Santo Sepulcro en el año 300 y pico después de Cristo. A partir de ahí, durante 1700 años, todos los que pasaron no han hecho otra cosa que decorar esa iglesia, de manera que la iglesia del Santo Sepulcro es una colina adornada de más velas, de más recuerdos, de más textos, de más carteles. Lo único que se veía por la gente era la cúpula de vidrio, y la cúpula es lo único que se ve. Debajo de la cúpula hay 3 íconos, y abajo del altar, atrás del altar, hay un lugar donde se cree que allí, tradicionalmente, fue encallada la tumba de Jesús. Cuando pasa el lugar,
donde fue clavada la cruz, perdón. Cuando pasa la cruz, dice, bueno, va a ser mejor allí en el lugar del sepulcro. Más gente, más gente, más gente, más gente. Cuando llega al lugar, 12 escalones de piedra y se encuentra con un sacerdote de barba larga que está preparado de una manera terrible, que usted sabe que Israel le ha dado a la Iglesia Católica y al cristianismo para que custodien ese lugar. Y un sacerdote cada 20 minutos barre el lugar y en vez de dejarlos entrar, le dice, alto ahí, no pueden entrar. 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, hasta que él piensa. La vía dolorosa llena de gente que no me dejó pensar. La iglesia donde teóricamente allí fue el sepulcro es un lugar donde está decorado por 1700 años de religión. Y la tumba donde yo quería ver a mi Señor está cerrada y un sacerdote no me permite entrar. De ahí saca la frase él donde dice, el lugar menos indicado a veces para encontrar a Jesús es en una catedral. Quiero decirle a usted que en ese momento alguien lo toca y le dice, hey, venga por acá. Entonces él va y lo lleva atrás a un lugar de piedra, una habitación ruinosa, sin mucha voz, un lugar muy cerrado. Y Joel le dice, entre. Se encontraron 6 de estos y él ve una tumba en la pared puesta de 4 pies de altura, de 4 pies de ancho. Y Joel Suleman le dice, se encontraron 6 de estos con 3 tumbas. Y Joel Suleman, el guía de ese momento, sonriente, irónico, les pregunta, ¿no sería irónico que este sea el lugar? ¿No sería irónico que este sea el lugar donde el dueño del mundo durmió durante 3 días? ¿Este no será el lugar donde el dueño del mundo se ocultó para que usted y yo tengamos vida? En ese momento él se inclina, como el apóstol Juan se inclinó junto con Pedro para entrar y dijo, se parece tanto al lugar. Fue el primer momento de toda la caminata donde él tuvo tranquilidad. Mientras él estaba con su señora, alguien susurró, Jesús durmió en un lugar como este. No estaba adornada como la catedral, estaba sucia. No tenía luz como la iglesia del Santo Sepulcro, estaba a oscuras. No se podía hablar como en la Vía Dolorosa, apenas uno hablaba y sonaba el eco. Dice Max Lucado, no podíamos hablar. Estábamos asombrados por reconocer todo lo que él había hecho para transformar mi vida. Todo lo que él dejó para humillarse en esa tumba mohosa, oscura, vacía. Dice él, a veces para que sus ojos sean abiertos, es necesario por pasar a través de la gente del camino. Es necesario girar a través de los años de religión y es necesario dar vuelta por el pastor y el sacerdote que aguardan a la puerta del templo para que usted se pueda encontrar con él. En esta mañana es necesario que usted se dé cuenta cuánto él hizo para que usted sea quien es. En esta mañana es necesario que usted abra sus ojos para reconocerle a él. Yo quiero, antes de partir el pan, que usted pueda orar, que podamos compartir este momento con esta canción que indica solamente: tus ojos revelan que yo nada puedo ocultar, que no soy nada sin ti. Yo quiero que usted tome el pan, pero todavía antes de compartirlo, allí donde está, usted pueda cerrar sus ojos y usted pueda acercarse en su cabeza a lo que él hizo. Es posible que usted esté en familia y tenga que correr a todos los que están en el camino en esta mañana. Es posible que usted sea alguno de aquellos
que venía caminando en el camino de Maús. Es posible que usted en esta mañana no sea consciente que Jesús camina con usted. Es posible que usted en esta mañana esté entristecido como estaban. Es posible que en esta mañana usted esté quejoso como estaban quejosos. Y usted en esta mañana no entienda, como ellos entendieron el porqué, que era necesario que el Cristo padeciese lo que padeció para que usted tenga vida. Allí donde usted está, mientras escuchamos la música, cierre sus ojos y pídale al Señor que sus ojos en esta mañana puedan ser abiertos.